Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Saludos cordiales a vos que estás del otro lado en sintonía con Radio María. Deseamos para vos una feliz Navidad. Bienvenido, bienvenida a Panorama Hispanoamericano. Nos encontramos nuevamente como cada semana para compartir las informaciones más resaltantes desde la actividad de la Iglesia en nuestros países de habla hispana y de Radio María. Hoy recibimos las novedades de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Honduras, Perú. Además, te contamos novedades desde la Secretaría de la Familia Mundial de Radio María, con quienes vamos a conversar en el diálogo. Iniciamos. Comenzamos nuestras informaciones con Argentina. Queridos hermanos, muy feliz Navidad para todos. Desde Argentina los saludamos y compartimos las principales noticias desde nuestro país. Comenzamos contándoles la gozosa noticia que recibimos estos días pasados, y es que el Papa León XIV ha aprobado el decreto del Dicasterio para las causas de los santos que reconoce el milagro atribuido al venerable laico, padre de familia y empresario argentino Enrique Llo. La Conferencia Episcopal Argentina, por su parte, también ha expresado su alegría por la promulgación de este decreto, que es un paso decisivo para su beatificación. Aquí en Radio María dialogamos con la doctora Silvia Correale, abogada argentina, quien reside en Roma y es la postuladora de la causa de beatificación de Enrique Llo allí en el Vaticano. Ella nos compartía, entre otros aspectos, el rol como padre, quien, a pesar de sus múltiples responsabilidades, priorizaba siempre el tiempo con su familia, con sus hijos, participaba de la Eucaristía diaria y mantenía una constante vida de oración. Escuchamos. Nos ha llegado esta noticia tan hermosa que, bueno, ahora estamos seguros que fue aprobado el milagro y de que, bueno, ya nos ponemos a organizar la ceremonia de beatificación en Buenos Aires el año que viene. Él era miembro del Consejo de Administración de al menos una docena de empresas y aparte era gerente de Rigoló y llegaba a la tarde tranquilo, como si fresquísimo, entraba a la casa llamando a los hijos, se ponía a jugar con los hijos, después preparaban la cena, después de la cena rezaban el rosario, le hacían rezar un misterio a cada uno de los chicos más chiquitos. Él tenía una libretita que se iba, a lo largo del día se iba anotando los pensamientos espirituales, ¿no? Toda su vida espiritual era, bueno, era lo que, digamos, le daba el impute, como decimos nosotros, el más de la cosa, ¿no? Porque eso te da más fuerza todavía y te da también más serenidad y lucidez mental, ¿no? Claro. Ese vivir en el Señor y vivir así listo para la acción del Espíritu. Y esta noticia de la beatificación de Enrique Llo, el primer empresario camino a los altares, ha despertado una profunda alegría en toda la comunidad cristiana argentina y particularmente en su familia. Sara Llo, una de los 9 hijos del próximo beato, compartió con nosotros sus vivencias en este reconocimiento eclesial. Mi emoción, mi tranquilidad, mi serenidad, todo, porque es una gracia de Dios, una bendición inmerecida. Yo como hija lo había presentido ya en vida, en vida. Cuando murió también, yo le decía que iba a ser un santo altar, no sé por qué decía, porque yo era chica, pero sería algo del Espíritu Santo. Mi papá era muy normal, muy alegre, bueno, puedo empezar por ese lado, de que era muy normal. Mi papá tenía ocurrencias, no sé, se preocupaba por divertirnos, eso es increíble.
Y los hacía cantar, por ejemplo, en el auto, mi mamá decía que era horrible cómo cantaba su marido, que era muy desafinado, pero nos hacía cantar para que no nos peleemos. Y bien, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con nuestro reporte desde Argentina. Les enviamos un cálido abrazo, renovamos los mejores deseos para un próximo año que comenzará pronto y será hasta un próximo encuentro. Ahora damos paso a Colombia, donde se celebra la Navidad en un entorno artístico. Escuchamos los detalles. Desde Radio María Colombia saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano. Informamos las noticias más importantes de nuestra iglesia. Bogotá vive una Navidad diferente y llena de fe. En la parroquia San Cayetano, en el suroccidente de la capital, se inauguró Villacielo, una experiencia espiritual y artística que está transformando la tradición decembrina en un recorrido sensorial único. Desde el pasado 5 de diciembre, feligreses y visitantes pueden caminar por este espacio acondicionado alrededor del Jardín de la Virgen Desatadora de Nudos, donde la devoción, el arte y la comunidad se entrelazan. El punto central de Villacielo es el Milagro en hielo, el primer pesebre tallado completamente en hielo de tamaño real creado en Colombia, con cerca de 20 toneladas de hielo traslúcido, que evocan la pureza, la luz y la esperanza del nacimiento de Jesús. Los bloques, trabajados con una técnica especial de congelación lenta y esculpidos por expertos, recrean figuras humanas a escala real y se exhiben en un contenedor a 12 grados centígrados para ofrecer una sensación bajo cero a los asistentes. La iniciativa fue inaugurada con una solemne Eucaristía presidida por Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, obispo de la diócesis de Fontibón, y ha contado con el apoyo de empresas locales aliadas a la comunidad parroquial. Estamos en la parroquia de San Cayetano. Estamos viviendo una experiencia navideña en torno a la Virgen María Desatadora de Nudos, que la hemos denominado Villacielo. La Virgen Desatadora de Nudos nos ha acompañado desde el 13 de mayo del 2025, que la entronizamos aquí, y ella nos inspiró a crear todo este espacio tan hermoso que se llama Villacielo. Es una catequesis santoral que nace de la experiencia y el contacto con los santos. Cuando entramos nos encontramos con San José, luego hablamos de San Francisco, luego hablamos y toda la experiencia de la desatadora de nudos, luego de la desatadora de nudos nos conectamos con San Ignacio de Loyola y la fuente, el agua, el bautismo, luego seguimos con toda la sanación de la mente, con Nuestra Señora de Fátima, y terminamos el recorrido aquí con San Cayetano, nuestro patrono, que es el patrono del pan y del trabajo. Y pues finalmente valorar en el arte del pesebre de hielo esculpido. ¿Para qué? Para que nosotros nos conectemos con ese Dios que se hace hombre desde el corazón y para el mundo. Villacielo está abierta al público en las tardes y noches de la temporada navideña, invitando a los bogotanos a vivir una Navidad diferente, llena de luz, fe y contemplación. De otro lado, en el departamento de Cauca, comunidades de 20 municipios alzaron su voz en un llamado colectivo por la paz y la protección de la vida ante la grave crisis humanitaria que vive esa región del suroccidente colombiano. La jornada, conocida como SOS Cauca, se realizó el pasado 7 de diciembre con una imagen impactante. Cientos de personas formaban con su cuerpo y con luces blancas las letras SOS Cauca, un símbolo de auxilio que desde el aire fue un llamado de atención al país y al mundo. La iniciativa fue impulsada por Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán, quien explicó que esta acción nace del agravamiento de la violencia que en los últimos meses ha dejado heridas, destrucción y miedo entre los habitantes de varios municipios afectados por el conflicto armado. SOS Cauca es una iniciativa que nace de la complejidad del conflicto armado en este territorio, que ha escalado el último mes y en este último semestre de manera significativa, con muchas afectaciones humanitarias. En los cascos urbanos, la irrupción de los grupos ha dejado muchas ruinas, muchos lesionados y gran dolor y miedo en las poblaciones. Por tanto, juntando voluntades, con muchas manos, tomamos la decisión, el movimiento social, movimiento por mujeres, la organización indígena,
los alcaldes y sus administraciones, la cooperación internacional que opera en este territorio, y la iglesia y otros sectores, la educación, etcétera, nos sumamos para poder hacer esta expresión simbólica, pacífica. Organizaciones sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, alcaldías y la Iglesia Católica unieron esfuerzos para visibilizar las afectaciones a la población civil y exigir medidas que realmente protejan la vida y garanticen condiciones de seguridad para todos. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María en Bogotá estuvo con ustedes William Becerra bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Hasta nuestra próxima emisión. Desde Ecuador escuchamos las informaciones donde Monseñor Carrascosa se despide como nuncio apostólico en el país. Estimada familia de Radio María, desde la ciudad de Quito, les compartimos el reporte quincenal con la información eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos. El lunes 15 de diciembre en la Catedral Metropolitana se celebró la Eucaristía de Acción de Gracia y despedida de Monseñor Andrés Carrascosa Coso al concluir con su misión como nuncio apostólico en Ecuador. La celebración reunió a obispos, sacerdotes, religiosos y fieles en un clima de gratitud y comunión eclesial. Durante la Santa Misa se elevó una oración especial por el servicio pastoral y diplomático cumplido por Monseñor Carrascosa, destacando su cercanía con la iglesia local, su testimonio de comunión y su permanente llamado a la unidad y a la fidelidad al Evangelio. En este contexto, se recordó que el Santo Padre ha designado a Monseñor Andrés Carrascosa Coso como nuncio apostólico en Portugal, encomendando su nuevo ministerio a la protección del Señor. La Iglesia en Ecuador lo despidió con afecto, renovando el vínculo de comunión con la sede apostólica y agradeciendo su entrega al servicio del pueblo de Dios. En otra información, el pasado sábado 20 de diciembre en la Catedral San Pedro Apóstol de la ciudad de Guayaquil se celebró la ordenación episcopal de Monseñor John Cuamevi Cudjo como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guayaquil. La solemne Eucaristía congregó a fieles, sacerdotes y obispos y se vivió como un signo visible de la comunión de la Iglesia local con la Iglesia universal, en fidelidad al ministerio confiado por el Santo Padre. La celebración estuvo marcado por un clima de oración y profundo recogimiento en el que el pueblo de Dios acompañó con fe este momento significativo para la vida pastoral de la arquidiócesis. La liturgia expresó la continuidad apostólica y la acción del Espíritu Santo, que sostiene y guía a la Iglesia en su misión evangelizadora. Durante la celebración se subrayó el llamado del nuevo obispo a ejercer su ministerio con espíritu de servicio, cercanía y fidelidad al Evangelio, como colaborador del obispo diocesano y pastor atento a las realidades del pueblo. La ordenación recordó que el episcopado es, ante todo, un servicio de amor, entrega y comunión. Para finalizar, la ciudad de Cuenca, en la región austral del Ecuador, vivió con alegría y profunda devoción la tradicional celebración del Pase del Niño, una de las expresiones más significativas de la fe popular. Familias enteras, comunidades parroquiales y visitantes participaron en esta manifestación que une oración, cultura y tradición en torno al misterio del Niño Jesús. Durante el recorrido, los fieles expresaron su fe a través de cantos, danzas, vestimenta típica y signos religiosos, destacando el valor evangelizador de esta tradición que se transmite de generación en generación. El Pase del Niño Viajero se vivió como un acto de agradecimiento, súplica y compromiso cristiano en el corazón de la vida cotidiana. Esta celebración, reconocida incluso más allá del país, reafirma la identidad católica del pueblo cuencano y muestra cómo la fe encarnada en la cultura sigue siendo un camino privilegiado para anunciar el Evangelio, fortalecer la vida familiar y mantener viva la esperanza cristiana. Y con esta información,
culmina el aporte de Ecuador en Panorama Hispanoamericano. Reportó para ustedes Pablo López Suárez. Continuamos con más información desde los estudios de Radio María en Paraguay. Desde España se van culminando las celebraciones por el año jubilar, especialmente en las catedrales del país. Escuchemos. Un saludo muy cordial desde Radio María en España y muy feliz Navidad. Con la dirección del padre Luis Fernando de Prada y la redacción y locución de Cristina Abad, pasamos a informarles de las noticias más destacadas de la Iglesia en España. Este domingo, en la fiesta de la Sagrada Familia, las diócesis españolas celebran la clausura del año jubilar de la Esperanza, que en Roma concluirá el 6 de enero en la fiesta de la Epifanía. En las distintas ciudades de nuestro país, los obispos presiden misas solemnes en las catedrales españolas en acción de gracias por el don de este año santo convocado por el Papa Francisco y que ha continuado celebrando el Papa León XIV, así como por los frutos recibidos. Damos gracias a Dios y nos unimos en oración. A lo largo de este tiempo de gracia en las diócesis españolas han tenido lugar diversas celebraciones enmarcadas en este año santo y numerosos fieles han podido ganar el jubileo cumpliendo las debidas condiciones. Una oportunidad para toda la Iglesia para afianzar la virtud de la esperanza y dirigir nuestros corazones a Dios, acogiendo la gracia de la conversión y tantos dones recibidos durante este año jubilar. Cambiamos de asunto para contarles que el Papa León XIV ha autorizado la promulgación de los decretos relativos a la próxima beatificación de 9 seminaristas y un sacerdote, además de un laico, mártires todos ellos durante la persecución religiosa en España de los años 30. Los 11 mártires españoles fueron asesinados por odio a la fe entre 1936 y 1937 en el territorio de las actuales diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares. Entre ellos está el seminarista Ignacio Aláez Vaquero, detenido por no alistarse en el ejército y preferir estudiar para ser sacerdote. Junto a él han sido reconocidos como mártires el seminarista Pablo Chomón y su tío sacerdote Julio Pardo Pernía, capellán de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón en Cienpozuelos. También el seminarista Antonio Moralejo y su padre Liberato Moralejo, que se dejó arrestar para defender a su hijo y fue asesinado junto a él. También los seminaristas Jesús Sánchez, Miguel Talavera, Ángel Trapero y Cástor Zarco, que tuvo que alistarse como reservista y fue denunciado por algunos compañeros por su comportamiento considerado demasiado apacible. Junto a ellos, Mariano Arrizabalaga y Ramón Ruiz, sometido a torturas junto con una veintena de laicos y con ellos encarcelado y asesinado. Pues ya pronto, si Dios quiere, los veremos elevados a los altares. Y concluimos, queridos oyentes, contándoles que desde Radio María hemos preparado un calendario para estos días de Navidad, al igual que hicimos en Adviento. Cada día en nuestra web y redes sociales podrán encontrar un contenido que puede ayudar a vivir esta jornada y en clave de esperanza, con los ojos puestos en el Niño Dios que viene a salvarnos. Si en Adviento compartíamos el espacio Rumbo a Belén dirigido por el Padre Mario Ortega, director aquí en Radio María del programa Yucat y la voz del Papa, ahora continuamos con el calendario en este tiempo de Navidad de la mano de Chiti Hoyos, colaboradora del programa Paz a esta casa. Emitimos este espacio hasta el 12 de enero y se puede encontrar en el enlace con el que se anuncia en nuestra web entrando en radiomaria.es. Además de estos audios, hemos preparado un calendario descargable con propósitos para vivir la Navidad, lo hicimos también en Adviento, y un juego de mesa para los más pequeños llamado Rumbo a Belén. Pues deseándoles una feliz Navidad y un santo año nuevo, nos despedimos con todas estas noticias de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión, si Dios quiere, y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre. Ahora pasamos a Honduras con el mensaje de Navidad de los obispos. Escuchemos. Feliz y Santa Navidad, queridos hermanos y hermanas. Desde Radio María Honduras les saludamos con gran alegría en este santo tiempo de la Navidad, cuando celebramos la cercanía de Dios que se hace niño para traernos luz, esperanza y salvación.
A todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de Hispanoamérica, les deseamos una Navidad llena de paz, fe y amor en familia. A continuación, compartimos las principales informaciones que se originan desde nuestro país. Mensaje de Navidad de la Conferencia Episcopal de Honduras. La Conferencia Episcopal de Honduras ha compartido con todo el pueblo de Dios que peregrina en nuestro país su mensaje de Navidad 2025 titulado Jesucristo, nuestra paz y nuestra esperanza. En este mensaje, los obispos invitan a los hondureños a poner la mirada en Cristo, Príncipe de la Paz, como fundamento de la reconciliación, la concordia y la esperanza en medio de los desafíos que vive nuestra nación. El mensaje concluye con una profunda súplica a la Virgen María. María, Madre del fruto bendito de su vientre, que es Jesús, nos enseña a caminar confiadamente en los derroteros de la reconciliación, concordia y la paz. La Conferencia Episcopal de Honduras, reunida en La Esperanza Intibucá el 17 de diciembre del 2025, expresa además su cercanía y afecto al pueblo hondureño, deseando una feliz Navidad a todas las familias. En otras informaciones, convivio navideño del clero de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Sacerdotes de la diócesis de Santa Rosa de Copán realizaron su tradicional convivio navideño, un espacio de fraternidad y comunión junto a su pastor, Monseñor Héctor David García. Este encuentro, vivido en un ambiente de cercanía y espíritu fraterno, permitió fortalecer los lazos sacerdotales y renovar el compromiso pastoral al servicio del pueblo de Dios. Previo al convivio, el señor obispo aprovechó la ocasión para abordar temas de interés pastoral y sostener su primer encuentro de Adviento con el clero, invitándolos a vivir este tiempo litúrgico como un camino de preparación interior, esperanza y renovación espiritual. Los sacerdotes de esta diócesis vivieron así un momento significativo de unidad, gratitud y acción de gracias en vísperas de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera llegamos al final de nuestra participación en Panorama Hispanoamericano. Desde Radio María Honduras elevamos nuestra oración para que el niño Jesús nazca en cada hogar, colme de paz los corazones y renueve la esperanza de nuestro pueblo. Que esta Navidad sea un tiempo de reconciliación, fe y amor, y que el año 2026 que se aproxima llegue cargado de bendiciones, salud y abundante gracia de Dios para todos. Feliz y santa Navidad y un próspero y bendecido Año Nuevo 2026. Durante este año 2025 y en esta ocasión les acompañó Kevin Carranza. Que Dios les bendiga. Continuamos con informes desde Perú, donde se han hecho importantes nombramientos episcopales. Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú es un placer para nosotros compartir con ustedes las noticias eclesiales más destacadas de nuestro país. En un nuevo signo de cercanía pastoral y servicio a la Iglesia en el Perú, el Santo Padre, el Papa León XIV, ha realizado importantes nombramientos episcopales que fortalecen la misión evangelizadora en el norte y sur de nuestro país. Por ello, la Conferencia Episcopal Peruana comunicó al pueblo de Dios que el Santo Padre León XIV nombró al reverendo Luciano Massa Guamán como nuevo arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Piura, cargo que asume tras haberse desempeñado como vicario general de la misma jurisdicción eclesiástica. Al mismo tiempo, el Santo Padre nombró a Monseñor Juan Carlos Asquipilco como nuevo obispo prelado de la prelatura territorial de Chuquibamba, transfiriéndolo desde la sede titular de Arpi y del cargo de obispo auxiliar de la diócesis de Tacna y Moquegua. El nuevo arzobispo de Piura, Monseñor Luciano Massa Guamán, nació en 1957 en Castilla, España, y ha desarrollado una amplia labor pastoral, formativa y administrativa en la iglesia local, destacando por su servicio como formador en el seminario, asistente espiritual de diversos movimientos eclesiales y recientemente como vicario general, con una sólida preparación en teología pastoral, psicología y espiritualidad.
Por su parte, Monseñor Juan Carlos Asquipilco, nacido en 1972 en Tacna, cuenta con una trayectoria marcada por el servicio parroquial, la formación sacerdotal y la animación pastoral. Fue rector del Seminario Diocesano San José y administrador apostólico de la prelatura de Chuquibamba, antes de ser nombrado obispo auxiliar en el 2022. Según ello, la Conferencia Episcopal Peruana destaca que estos nombramientos se dan en el marco de la misión de la Iglesia para acompañar al pueblo de Dios y fortalecer la vida pastoral en estas jurisdicciones. En un importante esfuerzo conjunto por salvaguardar la memoria, la identidad y la espiritualidad del país, la Iglesia en el Perú y el Estado fortalecieron el compromiso con la protección del patrimonio cultural de la nación. Por ello, la Conferencia Episcopal Peruana y el Ministerio de Cultura suscribieron un convenio marco de colaboración interinstitucional con una vigencia inicial de 5 años, orientado a la protección, conservación, investigación y difusión de los bienes materiales e inmateriales del patrimonio cultural de la nación, estos vinculados a la Iglesia Católica. El acuerdo firmado por Monseñor Carlos García Camader, obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, también ha sido firmado por el ministro de Cultura Alfredo Luna Briceño y constituye el primer convenio de esta naturaleza entre ambas instituciones, estableciendo un marco de trabajo conjunto en favor del legado cultural del país. Durante la ceremonia, ambas autoridades resaltaron que el patrimonio religioso expresa la fe, la historia y la identidad de las comunidades y reafirmaron la importancia de que estos bienes estén al servicio de la población, fortaleciendo así el vínculo entre la cultura, la espiritualidad y también el bien común. Nuestra Radio María realizó una jornada de preparación y consagración al Inmaculado Corazón de María, involucrando a las familias del Perú en un camino de fe sencillo y alegre. Durante 31 días, diversos niños participaron junto a sus padres en el llamado Camino de Rosas, una propuesta de Radio María que los ayudó a conocer la vida de Jesús, José y María mediante pequeños gestos cotidianos como orar en familia, compartir, ayudar en casa y expresar su fe con dibujos y acciones simples. Esta preparación fue acompañada por Radio María a través de su programación y también logrando algunos mensajes que los niños se puedan sentir motivados y alegres y fortaleciendo la unión familiar desde la oración diaria y el compromiso cristiano vivido en casa. La experiencia culminó con la misa de consagración al Inmaculado Corazón de María en Lima y continuó en parroquias de distintas regiones del país, donde niños y familias confiaron su vida a María pidiendo ser guiados siempre por Dios en su camino de fe. Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas han sido las informaciones eclesiales de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú deseamos que el nacimiento del Niño Jesús en nuestros corazones siga dando frutos de fe, paz y esperanza. Por ello, agradecemos su atención. Panorama Hispanoamericano. Continuamos con las noticias desde la Secretaría de la Familia Mundial de Radio María. Radio María Nazaret ha recibido visita ilustre, la presencia de Radio María en Australia en lengua italiana y en África la celebración de la Inmaculada Concepción desde Tierra Santa y transmitida para toda África. Muchas gracias Radio María Paraguay por la coordinación de este espacio de Panorama Hispanoamericano. Les acompaña Eufrasio Abrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María y les informo las últimas noticias de Radio María en el mundo. La familia de Radio María Nazaret ha tenido el gran placer de recibir el pasado sábado 29 de noviembre al nuncio apostólico en Israel y Chipre y delegado apostólico en Jerusalén y Palestina, Su Excelencia Monseñor Adolfo Tito Iliana, que ha expresado su aprecio por el apostolado y la misión de Radio María. En Tierra Santa, el nuncio, que fue recibido por el director, el padre Sohel Kuri, sacerdote de la Iglesia Greco-Católica, y por el presidente, Milad Chairawi, celebró la Santa Misa en la capilla de la radio, a la que asistieron algunos voluntarios, colaboradores y amigos.
En su homilía, el arzobispo Iliana exhortó a hacer lo que Él, Cristo, os dirá. Esta es la enseñanza que nos ha dejado nuestra Madre, la Virgen María, junto con el silencio y la alabanza de Dios. Esta debe ser vuestra misión, afirmó. Entrevistado en el estudio, habló luego de su experiencia con Radio María en los países donde ha estado, pobres y en situación de conflicto. La comunicación no es una cuestión de megáfono, sino de sintonía entre lo que se anuncia por el micrófono y la propia fe, destacó, recordando el ejemplo de San Juan Pablo II e instando a ser personas reconciliadas para llevar la paz. En Oceanía, el pasado 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, se inauguró oficialmente Radio María en lengua italiana en Australia. Es una nueva etapa importante para la emisora mariana. La radio emitirá exclusivamente en lengua italiana, constituyendo un punto de referencia espiritual y cultural para la numerosa comunidad italiana presente en este país. En la actualidad, Radio María transmite desde Melbourne y Sydney, además de transmitir vía web. La ceremonia de apertura se celebró en una iglesia repleta de fieles en un ambiente de gran participación, recogimiento y alegría. Fue un momento cargado de emoción que congregó a sacerdotes religiosos, familias y numerosos oyentes procedentes de diferentes zonas del área de Sydney. La celebración, presidida por el director de la emisora, el padre Mirko Intelia, contó con la presencia del cónsul general en Italia, en Sydney, testimonio de la importancia del evento no solo en el plano espiritual, sino también en el institucional y comunitario. Su Excelencia Monseñor Richard Humbers, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Sydney, que participó en la ceremonia, dirigió un saludo y bendijo la nueva realidad radiofónica, así como los estudios contiguos, acondicionados en la parroquia de Leichhardt. También estuvieron presentes en el evento el presidente de la radio, el caballero Felice Montrone, y Joseph Nazar, representante continental de la familia mundial de Radio María para Asia y Oceanía. El arranque de las emisiones de Radio María Australia en lengua italiana representa un signo concreto de unidad, fe y continuidad cultural que pone en contacto a los italianos en el extranjero con la oración, la catequesis y la información en su lengua materna. Recordamos que Radio María ya está presente en Australia, en Melbourne, y desde 2021 emite programas en inglés. Comienza así un nuevo capítulo en este continente para Radio María, que sigue difundiendo su mensaje por todo el mundo, acompañando a sus oyentes al otro lado del océano. Y desde África, el pasado 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, se celebró una Santa Misa en el Santuario de San José en Tierra Santa, que fue retransmitida en directo por las Radio María africanas en lengua inglesa y francesa. Un evento de gran intensidad espiritual que hizo posible para miles de oyentes africanos unirse en oración desde uno de los lugares más significativos de la cristiandad. En efecto, para muchos fieles del continente africano, la peregrinación a Tierra Santa no es posible por motivos económicos. Sin embargo, gracias a la red de Radio María, fue posible vivir este momento como una verdadera y propia peregrinación espiritual, entrando en comunión con los santos lugares precisamente en el día dedicado a la Virgen María. Radio María Nazaret ha recibido un agradecimiento especial por su valiosa colaboración con el continente africano. La celebración fue aún más emotiva gracias al canto final, un canto africano interpretado en el interior del santuario de San José, un gesto sencillo pero profundamente simbólico, vivido con un auténtico regalo a África que coronó un momento de intensa fraternidad y unidad entre los pueblos en el signo de la fe. Y bien, esta es la información de Radio María en el mundo. Les recuerdo que estas noticias, junto a sus fotos, pueden verlas visitando nuestro sitio web radiomaria.org. También pueden seguir nuestra página en Facebook. Pueden buscar Radio María in the World. Les acompañó Eufrasio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Gracias Radio María Paraguay por la coordinación de este espacio. Ahora recibimos a Eufrasio Ábrego, quien guía este espacio de diálogo con la Secretaría de la Familia Mundial de Radio María. Gracias. En este momento iniciamos el diálogo en directo, en este espacio dedicado a conocer las realidades de las diferentes Radio María en el mundo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la Familia Mundial de Radio María y el trabajo que a nivel editorial o de la programación de Radio María desarrolla
la oficina que llamamos Oficina Editorial o Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Y para esto conversaremos con Michela Burdino. Ella es la encargada de la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María, quien desde Italia se coordina con diferentes Radio María en todo el mundo. Bienvenida, Michela, a los micrófonos de Radio María en español, a través de Panorama Hispanoamericano y este diálogo en directo. Hola, Eufrasio, y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Me presento, mi nombre es Michela, vivo en Italia, en Erba, el lugar donde nació el grande milagro de Radio María hace aproximadamente 40 años. Yo trabajo en la Familia Mundial de Radio María, en la sede de Erba, dentro de las oficinas de la Secretaría Editorial. Mi servicio consiste en sostener la obra de Radio María en todo el mundo, ofreciendo un apoyo constante a las redacciones de los distintos países. Es un trabajo que requiere atención, escucha y coordinación, permaneciendo siempre fieles al carisma de Radio María, al magisterio de la Iglesia y con un profundo respeto por las diferentes culturas y realidades locales. Gracias, Michela, por este momento, y quisiéramos empezar pues hablando de la Secretaría Editorial. ¿Qué cosa es o cuál es el trabajo de la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María? La Secretaría Editorial tiene la misión de cuidar y acompañar los contenidos y el camino editorial de todas las Radio María del mundo, especialmente cuando las radios son jóvenes. Existe también una hermosa colaboración con las Radio María históricas. En este caso, los contactos son de otro tipo. Se convierten en un intercambio de contenidos y experiencias destinadas a ser compartidas siempre con las demás radios hermanas de los otros continentes. Además de publicaciones, formaciones dedicadas a los nuevos sacerdotes directores y a los asistentes editoriales de las distintas Radio María, retiros espirituales, entre otros, seguimos también la organización de los enlaces mundiales de oración, que son un signo concreto de la unidad de nuestra familia en el mundo. Para el próximo año ya está previsto un calendario con 12 rosarios mundiales y una Santa Misa especial en el mes de mayo dedicada al Maratón Mundial, que será transmitida desde Montevideo en Uruguay. Estos momentos de oración compartida fortalecen el vínculo espiritual entre todas las Radio María y los oyentes del mundo entero. Hablando o conociendo más acerca de esta oficina de la Familia Mundial de Radio María, ¿quiénes forman parte de la Secretaría Editorial? La Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María está formada por personas que trabajan en estrecha colaboración, cada uno con un rol específico, pero unidas por una única misión. El principal punto de referencia es naturalmente el director advisor, el padre Livio, responsable de esta área de la familia mundial y también director desde los primeros tiempos de Radio María Italia, la radio madre de la cual nació toda la experiencia de Radio María en el mundo. Luego estamos yo, aquí en Erba, Daniele, que trabaja en las oficinas de Roma, y una valiosa red de colaboradores presentes en los distintos continentes. Jean-Paul para África, Sara que vive en Nazaret y es un punto de referencia fundamental para Medio Oriente y para de Asia. Y para las Américas estás tú, Eufrasio. Además, contamos con la ayuda de algunos sacerdotes directores de distintas Radio María que colaboran en la organización y el acompañamiento de esta área de la familia mundial. Ese trabajo en equipo, distribuido en los diferentes continentes, es fundamental porque nos permite mantener un contacto directo con las realidades locales y servir del mejor modo a todas las Radio María, como una sola grande familia mundial. Gracias, Michela. En efecto, debe ser un trabajo pues grande, hay que tener una visión completa, mundial sobre todo,
con diferentes realidades, no solamente culturales, sino también políticas, religiosas inclusive, pero cómo se inserta pues este servicio en la dimensión internacional que tiene Radio María. Hoy Radio María está presente en 85 países de los 5 continentes, con millones de oyentes y más de 30.000 voluntarios en todo el mundo. La dimensión internacional no es solo un dato numérico, sino una realidad viva, hecha de relaciones, colaboración y comunión. Nuestro servicio se inserta precisamente en este contexto: acompañar, sostener y coordinar una obra que crece y se desarrolla dentro de las distintas iglesias locales, manteniendo siempre la unidad del carisma y de la misión evangelizadora confiada a la Virgen María. Interesante pues el trabajo de la Familia Mundial a través de esta oficina, como lo es la Secretaría Editorial. Para conocer un poco más, quisiéramos ahora preguntarte directamente a ti, ¿qué aspecto te gustaría o quisieras pues subrayar de este trabajo que tú desarrollas? Para mí no es simplemente un trabajo, sino una verdadera misión. Formar parte de la gran familia de Radio María es una gracia inmensa. Y desde que pertenezco a esta familia, mi vida ha cambiado verdaderamente. Radio María es la radio de la Virgen y poder servir en esta obra es el don más grande que podemos recibir de ella. Es un servicio que enriquece interiormente y da un sentido profundo a lo que hacemos cada día. Muchísimas gracias, Michela, desde la Secretaría Editorial en Italia. Y pues un mensaje final de tu parte para todos los amigos oyentes que nos escuchan en este espacio de Panorama Hispanoamericano en español para los países de habla hispana en el continente americano, también España en Europa y Guinea Ecuatorial en África, que también son Radio María en español. Adelante. Desde la primera Radio María, iniciada al otro lado del océano en 1992, en Nueva York, pasando luego por África, Europa y Asia, hasta la inauguración más reciente en Oceanía, con la apertura del canal italiano de Radio María Australia en Sydney, ocurrida hace pocos días, la obra de Radio María ha seguido viajando de un continente a otro. Un camino que ha respondido a los llamados de las iglesias locales y que, especialmente en los últimos tiempos, ha llegado a las zonas más frágiles del planeta, marcadas por guerras, crisis humanitarias y persecuciones. También allí, la radio ha permanecido encendida como una presencia amiga, una voz que acompaña, consuela e invita a la oración, convirtiéndose para muchos en un punto de referencia cotidiano. Radio María en el mundo es una comunión viva, hecha de estudios de transmisión, de personas, de culturas y de lenguas distintas, unidas por una única misión evangelizadora. Es una obra que crece gracias al aporte de muchos y de modo particular gracias a la cercanía fiel de millones de oyentes y al compromiso generoso de más de 30.000 voluntarios presentes en los 5 continentes. Todas estas personas hacen posible cada día lo que humanamente parecería impensable. En esta colaboración única se manifiesta una iglesia que camina junta y que no deja de anunciar el Evangelio con dedicación y amor. Mientras celebramos la Navidad del Señor, nuestra mirada se abre también al futuro. El año 2026 ya se presenta como un nuevo horizonte de desafíos y proyectos llamados a responder a las nuevas necesidades del mundo y de la Iglesia, con la misma disponibilidad y el mismo coraje
que han caracterizado este año de gracia. Con confianza renovada, Radio María continuará escuchando, lista para servir allí donde sea necesario. Con gratitud y alegría, desde todas las partes del mundo, la familia mundial de Radio María desea a todos una santa Navidad, para que este tiempo de fiesta sea para cada uno un tiempo de paz, de reconciliación y de esperanza renovada, siempre bajo la mirada materna de María, Reina de la Paz. Gracias, Eufrasio, por esta grande oportunidad. Damos gracias a Dios por este año, por estos momentos compartidos, porque nos unimos a través de las noticias, conocemos, valoramos y afianzamos esta fraternidad entre las hermanas Radio María. Quien se despide de ustedes, Clara Figueredo. Nuevamente, feliz Navidad a toda la gran familia de Radio María. Hasta un próximo encuentro. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.